Penales. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Como todos los martes, hoy Alfredo Romero les habla, y como todos los martes, pues el Foro Penal intenta pues tener un espacio para conversar con todas aquellas personas interesadas en el tema de los derechos humanos, en la represión política y en aquellas personas que han sido víctimas, ya sea privadas de libertad o personas que incluso han sido víctimas de otras situaciones, como por ejemplo, como también lo hemos referido, víctimas de asesinatos, que en definitiva se debe buscar hacer justicia, y eso es lo que siempre buscamos. Quiero pues hacer referencia a que hoy estamos pues pendientes de varios procesos. Estamos pendientes de casos como, muy importante, así como otros, como el de Fundarredes, que lamentablemente, en virtud de muchas cosas en el país, estos casos terminan pues perdiéndose, digamos, de la lupa de los venezolanos, tomando en cuenta pues que se trata de un caso donde hay una detención arbitraria obvia, y más allá de eso, un caso donde no se ha permitido, debo decirlo, insistir en eso, no se ha permitido el derecho a la defensa como lo establece nuestra ley, ya que se ha acudido en diversas ocasiones a las diferentes instancias, en este caso al tribunal, también al centro de reclusión que se mantiene el helicoide, y a pesar de la insistencia no se ha permitido que se designen abogados privados, abogados de su confianza, que en este caso pues seríamos nosotros, Foro Penal, y particularmente mi persona. Quiero recordar, y esto es importante, ¿no?, que las responsabilidades, porque entonces luego en este país pareciera que es que el hecho de que no se, por ejemplo, no se permitan estas cosas y se realicen procesos de persecución penal con fines políticos, entonces pareciera que las personas encargadas materialmente de realizar la privación de libertad y de no permitir, por ejemplo, el acceso a abogados, que son jueces, fiscales, etcétera, pues pareciera que excluyen, obvian su responsabilidad, porque son casos, digamos, políticos. Y quiero aclarar que la independencia del Poder Judicial, al menos legalmente, existe. Y precisamente este reporte último, la misión de determinación de hechos de la ONU, señala esas responsabilidades específicas de parte de los funcionarios del sistema de justicia, que incluye también, no como funcionarios, pero como parte del sistema de justicia, también incluye abogados que deben ser responsables por defender los derechos humanos y defender a las personas que así se comprometen a hacerlo. Y los abogados tampoco pueden, pues, obviar esa responsabilidad, que es de carácter además constitucional. Pero solo para que tengan una idea, pues dentro de los derechos, vamos a
un poco de recordatorio, no solo a todos los que nos escuchan, que están interesados en este tema, pero también para que sirvan de mensajeros de estas disposiciones, no solo legales, sino de derechos humanos. El artículo 127, por ejemplo, del Código Orgánico Procesal Penal, establece la obligación, dice así, el imputado o imputada tendrá los siguientes derechos. Y en el numeral segundo dice comunicarse con sus familiares, abogado o abogada de su confianza, para informar sobre su detención. Numeral 3, ser asistido o asistida desde los actos iniciales de la investigación por un defensor o defensora que designe él o ella o sus parientes y en su defecto por un defensor público o defensora pública. Es fundamental, y esto no es simplemente un capricho de que uno requiere defender a alguien porque se lo solicitaron, no, es una obligación de la ley. Y ahí viene lo que ha ocurrido. Vamos a contar el caso de Fundarredes. En el caso de Fundarredes ha ocurrido que no se le permite una llamada, por ejemplo, desde el momento de su detención, cuando fueron detenidos, vamos a recordar, en Coro, Estado Falcón, debía haberse permitido una llamada para pues, poder determinar quiénes iban a ser sus abogados que lo iban a defender. Esa llamada no se le permitió ni a él ni a ellos, que son Javier Tarazona, Rafael el Hermano y Omar de Dios García. No se le permitió llamar ni a sus abogados ni a los familiares. Llegaron al tribunal, como llegan aquí, que ya parece algo normal y es totalmente irregular. Llegan a los tribunales y los tribunales simplemente les realizan las audiencias sin permitirles que ellos determinen si su defensa, por ejemplo, está en las afueras del tribunal, como en el caso de Fundarredes ocurrió. Nosotros estábamos en las afueras ahí del tribunal, hay que recordar que era un sábado, pero estábamos ahí presentes. Incluso se logró entrar al palacio y estuvimos en la puerta, concretamente la abogada Estefanía Migliorini en la puerta del tribunal, y no se les permitió el acceso a los abogados. Y al día de hoy, luego de haber ido no una vez, más de 6, 7 veces, incluso bastante más, porque debemos contar que la familia también ha ido al helicoide donde se encuentran detenidos para que puedan firmar las designaciones, para poder designar pues, a los abogados a través de esas designaciones, que es un documento donde ellos designan al abogado y debe ser suscrito, en el caso de un centro de custodia, por el director de ese centro de custodia. A pesar de haber llevado las designaciones, no es que, primero, no permiten el acceso a los detenidos. No hemos podido verlo. Hasta el día de hoy ya van más de 2 meses, creo que 3 meses ya, ¿no? 3 meses, o casi 3 meses, y el 2 de octubre se cumplirían 3 meses concretamente, y no hemos tenido acceso a ellos. Yo no he podido, siendo su abogado, conversar, en este caso con mi defendido, que quiere que lo defienda, porque no me permiten el acceso y no permiten la designación. Entonces, ¿cómo defiendes tú? Eso es una violación grave al derecho a la defensa, además una violación de la ley y de la Constitución, el artículo 49 y el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, 49 de la Constitución, que establece el derecho a la defensa, el debido proceso, etc., y el 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero además de eso, es una violación gravísima, pues global, al derecho a la defensa, un derecho humano, además, un derecho humano consagrado en tratados internacionales. Si usted no tiene, no le permiten la defensa que usted quiere, se le está violando esa posibilidad de defensa adecuada, eficaz. Ellos tienen defensor público, yo no tengo nada contra los defensores públicos, digamos, en términos generales, pero sabemos que la Defensoría Pública trabaja para el Estado, y si estamos hablando de digamos, una persecución política y incluso una denuncia en ese sentido, pues la Defensoría Pública pues no actúa libremente, no actúa independientemente, sino actúa sometida a un Estado, sometida a un gobierno que en definitiva tiene un fin, debo decirlo, más político que jurídico, ¿no? Por eso es la importancia de tener un defensor de su confianza para que la defensa sea establecida de la manera, pues, adecuada. Bueno, eso ha ocurrido en ese caso, pero en muchos otros también. En otros casos tampoco se permite el acceso a abogados y eso ha venido ocurriendo de manera sistemática, la que no se permite el acceso a abogados, y eso no se puede tapar con un dedo. En el caso de Fundarredes
no pueden decir el día de mañana, no, es que no, yo sí les permití el derecho a la defensa porque tenían defensor público o defensora pública. No, 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 no. Consta además en el propio tribunal, porque hemos interpuesto diferentes solicitudes ante el tribunal para pedir pues que sean trasladados y designen a sus abogados privados, tanto la familia como nosotros, pero más allá de eso se ha denunciado concretamente ante la Fiscalía del Ministerio Público esta situación y ante la Defensoría del Pueblo, sin respuesta. Entonces ya no se trata que se viole el derecho a la defensa como tal, sino que no pueden decir, no, es que no hubo una solicitud, yo se los permití, no, es que ahora también hay otra violación más, que es la falta de contestación de una denuncia sobre violación a los derechos humanos que está ocurriendo y que simplemente se obvia. Y eso es básicamente lo que las organizaciones de derechos humanos y las instancias que conocen de derechos humanos a nivel internacional señalan, y entonces no puede pues justificarse esa situación de modo alguno. Y cualquier organismo, cualquier persona con conocimiento básicos de derechos humanos, con conocimientos básicos de libertades, de democracia, va a entender que allí hay una grave violación al derecho a la defensa, donde un régimen, digamos, de un complejo de estructuras y de personas está, digámoslo así, esa violación al debido proceso y al derecho a la defensa ocurra. Quería hacer referencia, estamos tratando de comunicarnos también con Fernando Cermeño, que creo que no tiene el teléfono, Catherine nos podrá corroborar, pero desconectado. No, no hay contacto. No contesta, ¿verdad? Sí, él tiene he estado tratando también de comunicarme con él, pero tampoco contesta porque era un caso de Daniel Parra que fue liberado este viernes pasado en el estado Mérida, que estaba preso desde el año 2007. Y quería hablar de este caso porque, como muchos otros, en el caso de él quedó absuelto, pero después de estar más de 3 años privado de libertad. Es decir, violando por completo el derecho a la libertad y violando por completo incluso lo que establece la Constitución y la ley, que es que las personas no pueden permanecer, a no ser que sea muy excepcionalmente, más de 2 años privadas de libertad de manera preventiva. En el caso de Daniel Parra, estuvo pues más de 2 años y además quedó absuelto. ¿Y quién paga ese daño a su integridad física, a su integridad moral, el sosiego de estar privado de libertad, el perjuicio económico a él, a su familia, por todo el tiempo que estuvo allí, la estigmatización de la persona por haber estado privada de libertad, injustamente además? ¿Quién paga eso? Bueno, eso son responsabilidades que alguien en algún momento debe, digamos, establecer, pero más allá de eso, que alguien en algún momento debe ser señalado, individualizado en cuanto a ello. Porque eso es una violación grave de los derechos humanos de un individuo. Usted no puede privar, llámese juez o fiscal, solicitar la privación de libertad a un Estado en general de alguien si no hay verdaderos argumentos sólidos. Hoy día eso ya lo hicimos referencia la semana pasada, hubo la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que está establecida en la Gaceta Oficial 6644 del 17 de septiembre de 2021, y referido concretamente a esto, se estableció, cosa que para mí estaba, pero ahora es literalmente establecido, una posibilidad concreta de prórroga de esos 2 años por un solo año más, un tope máximo. Porque soy redundante que por un solo año o más, porque lo que ocurría antes de la reforma es que se dejaba libre, cosa que es violatorio por completo al debido proceso, al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia y al derecho a la libertad, se dejaba abierta la posibilidad de prórrogas indefinidas. Entonces la persona, el juez dictaba la medida privativa de libertad preventiva, quiero decir, previa a juicio, porque no es responsable, como el caso de Daniel Parra, como el caso
de la gran mayoría de los presos políticos que podemos hacer referencia, y lo podían prorrogar. Al pasar los 2 años se prorrogaba indefinidamente, cosa que para mí es violatorio, repito, a los derechos humanos en la Constitución, y así lo referíamos. Pero el Código Orgánico Procesal Penal ahora incluye en el artículo 230 un tope máximo de prórroga de 1 año, máximo 1 año luego de los 2 años. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tengan más de 3 años privadas de libertad preventivamente, tomando en cuenta que hubo prórroga, porque la prórroga también es excepcional, deben ser liberadas de manera inmediata. Y contamos la semana pasada, y así lo señalamos, que al menos había 67 casos de presos políticos que tienen más de 3 años privados preventivamente de libertad. Uno que fue liberado fue Daniel Parra, quedarían 66, y hasta ahora no se ha producido, siendo que el código concretamente así lo señala, y ya hemos hecho solicitudes específicas, no se ha producido otras libertades concretamente. Incluso desde nuestro punto de vista es de oficio. Quiere decir, el mismo juez debería dictar la decisión de liberar a estas personas luego que ha transcurrido más de 3 años. Pero eso sigue, a pesar de que, por eso yo siempre digo, bueno, la norma podrá decir lo que sea, no, aquí no hace falta reforma de normas legales, menos aún constitucionales, todo está allí. Lo que hay que cumplirla de conformidad con lo que establece la norma y no con la tergiversación que se le quiera dar a los efectos de establecer y utilizar, debo decir, el sistema de justicia como arma de persecución política. Tenemos casos como el de, por decir algunos, pero vamos a referirnos a uno que es insólito. El caso de Antonio Garbi, un muchacho que fue detenido cuando tenía 22 años o 21, en el año 2014, líder estudiantil de protestas que se realizaban en esa época, y al día de hoy, ya han pasado más de 6 años de su detención, ocurrió en el año 2015, y se mantiene privado de libertad preventivamente, quiere decir sin condena, y eso viola por completo, el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución, los tratados de derechos humanos. Pero ahí está. Entonces, es importante también esto, porque pareciera que aquí yo no sé qué asesoría hay a las personas del gobierno, de la Asamblea Nacional o de la Fiscalía incluso, que creen que reformando una norma o aparentando, diciendo algo públicamente de que están haciendo una investigación, eso va a paralizar todas las investigaciones por violación a los derechos humanos que puedan existir en el presente o en el futuro internacionalmente, por ejemplo. Y eso no es así, porque las investigaciones, y quiero que este concepto esté bien claro, tienen que ser genuinas. La palabra genuinidad debe existir, debe ser analizada para que entonces pueda determinarse, para explicarles un poco, que por ejemplo se está investigando y que eso no requiere, por el hecho de estarse investigando en Venezuela una violación a los derechos humanos, no requiere la intervención, por decir, de la Corte Penal Internacional, porque existe, les explico lo que es el principio de complementariedad. La Corte Penal Internacional no puede actuar, complementario a lo que existe en Venezuela. ¿Qué quiere decir? Que si aquí se estuviese realizando una investigación genuina, creíble, sobre un caso en particular de crimen de lesa humanidad, por decir detenciones arbitrarias, torturas, etc., la Corte Penal o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no debiera investigar porque, repito, es complementario, existe lo que se denomina el principio de complementariedad. Entonces, yo no sé, se cree, pareciera por lo que veo, que es que por el hecho de comenzar una investigación, reabrir una investigación, decir que hice 2 llamadas sobre una investigación que nunca realicé, en un caso, por ejemplo, de tortura denunciado por una víctima, o abrir un proceso que nunca se abrió, o modificar una norma, por decir, del código, o decir que estoy trasladando personas de un centro de reclusión a otro, eso ya va a hacerse ver como que se está investigando unas situaciones que la Corte Penal Internacional podría, o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría investigar. Pues no, tiene que ser genuino. Si una norma usted la reforma
por decir, donde se establece que las personas no deben estar más de, en total, 3 años privadas de libertad de manera preventiva, primero, que usted no, que por más que así lo quiera justificar, no puede mantener a personas por 7 años o 6 años de manera preventiva en forma indefinida, porque eso definitivamente es una detención arbitraria, y si es con fines políticos, tiene unas repercusiones de responsabilidad específicas. Pero supongamos que es así, pero en el caso del código, el hecho de reformar el mismo y usted no procede inmediatamente a las liberaciones de personas que están privadas de libertad de manera preventiva, sin juicio, además de ser inocentes, pues el solo hecho de modificar la norma no va a crear, digamos, ya simplemente la decisión de no abrir una investigación. Tiene que ser, repito, genuino, igual una investigación. O sea, las investigaciones, por ejemplo, por crímenes de lesa humanidad implican que se tiene que establecer el carácter sistemático, por decir, de detenciones arbitrarias con fines políticos, de torturas que puedan existir si se han denunciado, de asesinatos. Y eso tiene que ser una investigación profunda, no simplemente una llamada de decir, yo investigué y estoy investigando a un funcionario que fue el que cometió el acto, pero todo lo demás que implica esa situación que se ha denunciado compleja de por qué fueron los funcionarios, quién les ordenó ir, cuántas personas le dispararon, en cuántas veces, en cuántas manifestaciones distintas, si hubo un patrón de conducta. Toda esa investigación tiene que proceder para que entonces pueda, por decir así, sustituir la investigación que se pueda realizar ante la Corte Penal Internacional. Porque si no hay investigación, pues la Corte interviene porque precisamente esa es su competencia o jurisdicción universal para poder determinar delitos concretamente cometidos en lo que respecta que constituyan crímenes de lesa humanidad. Tenemos casos, para irme refiriendo a varios otros, casos como el de Mirlendris Benítez, caso que les digo, yo siempre digo, bueno, yo sé que estos temas no son de extremo interés para muchos, y menos aún por las personas pues que no quieren hablar de cosas negativas y quieren colocarse en una posición, digámoslo ahí, gris en cuanto a derechos humanos respecta. Pero el caso de Mirlendris Benítez es un caso de una mujer privada de libertad preventivamente por más de 3 años, viola el Código Orgánico Procesal Penal y debería ser liberada y no lo es, que denunció una serie de agresiones terribles, incluso un aborto, producto de las agresiones que hay que investigar, que se encuentra en un estado de salud gravísimo, no puede caminar, me consta, o camina con mucha dificultad, me consta porque así llega al tribunal. Mirlendris Benítez tiene 2 hijos esperando por ella, además de todos los daños que ha sufrido ella directamente a su integridad física, todos los daños morales, psicológicos por la privación de libertad y todas las condiciones que sufre un privado de libertad. Ya está en el INOF, el Instituto Nacional de Orientación Femenina, en Los Teques. Además de eso, los daños que se producen a la familia, a los hijos, a los niños, a las hermanas que sufren terriblemente por su detención. Y ahí está. Eso, o sea, aquí no hay, es decir, el ser humano, pues no existe la humanidad. O sea, aquí, precisamente esa es la responsabilidad en materia de derechos humanos, que estamos todos obligados, principalmente, claro, los defensores de derechos humanos, los que nos hemos ocupado de esto probablemente, pero todo el mundo está obligado a establecer esas responsabilidades. Y así muchas personas. ¿Cómo es posible que una persona pues no haya ninguna responsabilidad por haber acabado con la vida de alguien? Porque la vida se acaba, y se acaba literalmente. Yo conozco muchos casos de personas que han estado pues enfermas, que no tuvieron atención médica, como ocurre en la gran mayoría de los casos dentro de la cárcel, y cuando salen, incluso que se obtiene su libertad luego de tiempo, las personas quedan con unas dolencias físicas importantísimas. Me recuerdo ahora el caso de Efraín Ortega, por decir, hermano de nuestra activista hoy, Mariana Ortega, que estuvo privado de libertad por más de 2 años. Y bueno, y los problemas físicos son terribles de Efraín Ortega, producto de la prisión. ¿Quién paga por eso? Al día de hoy Efraín está
vive en Caracas, pero está allí con esas dolencias. Y bueno, y así muchas personas. Recordémonos que son más, ya casi 16.000 personas privadas de libertad que han pasado pues, por la cárcel desde, desde el 2014. Y Catherine, vámonos ya que estamos hablando de esto, a la máquina, cuando la tengas preparada, la máquina de la represión, para hablar de las cifras, la máquina de la represión. La máquina de la represión. Al día de hoy son 260 presos políticos. Hay la reducción de uno, que fue el caso de Daniel Parra, de los cuales 15 son mujeres, entre los cuales está Emirla Endres Benítez, María Auxiliadora Delgado Taboski y otras más. Tenemos que 133 de estos presos políticos son militares. Al día de hoy, en arrestos acumulados, les decía, la puerta giratoria, la cantidad de gente que se encarcela y otras que se escarcelan, ha habido 15.765 personas detenidas desde el año 2014. Pero es importante considerar que hay 9.414 que todavía, estando fuera de la cárcel, se mantienen con medidas, lo que se denominan medidas cautelares, que no son más que medidas de coerción personal o medidas restrictivas a la libertad. Hay muchas personas que tienen que presentarse periódicamente ante un tribunal, obligatoriamente, porque si no, los encarcelan nuevamente. Hay personas que no pueden salir del país, hay personas que no pueden incluso salir de la ciudad donde viven, hay personas que no pueden declarar públicamente. Entonces son 9.414 personas que están allí, escarceladas, al menos, pero con medidas de coerción personal. Estas personas también le aplicaría igual esta reforma del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, porque tú no puedes mantener a una persona no solo privada preventivamente de libertad, sino con medidas de coerción personal por un máximo, incluyendo la prórroga del tribunal, de 3 años. Bueno, estas personas hay personas que están presentándose a un tribunal constantemente, incluso después hasta no se presentan más porque digamos, el impedimento, el obstáculo al trabajo, a la calidad de vida en términos generales es terrible y las personas incluso no se presentan más y al no presentarse más les dictan orden de captura porque no se presentaron. Bueno, y entonces ¿hasta cuánto va a durar eso? ¿Hasta cuándo? Es decir, la persona, un tribunal la mantiene como quiera a su sometimiento de una manera arbitraria y aquí no pasa nada. Y aquí no ocurre nada. O sea, no hay responsabilidades en ese sentido. Sí tiene que haberlas. Porque usted no tiene, el juez y el fiscal tampoco, ni nadie, tiene el dominio sobre las personas. No. El fiscal y el juez actúa sobre todo, y eso lo establece nuestra Constitución, en protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Y evidentemente eso es algo que hay que garantizar no solo los defensores, sino el Estado, que está precisamente representado tanto por el juez como el fiscal. Aquí pareciera que los jueces y fiscales, y los fiscales no se tienen eso como que su obligación es acusar y hacer todo lo posible. No, usted tiene la obligación de acusar ciertamente, si es una persona que ha cometido un delito, usted tiene que acusar, pero argumentando bien y justificando las circunstancias, los hechos que de alguna manera determinan que la persona cometió un delito, ¿no? Que es la circunstancia de modo, tiempo y lugar que uno siempre dice. Y eso definitivamente lo tiene que hacer. Pero además de eso, debo decir que los fiscales y los jueces tienen la obligación de proteger los derechos humanos. Y de inclusive cuando una persona claramente no es responsable de un delito luego que fue detenida, tiene la obligación de solicitar el sobreseimiento. No es acusar y perseguir a toda costa como si las personas estuvieran al dominio o que fueran del dominio
de estos funcionarios. No es así, todo lo contrario, funcionan precisamente para lograr paz, justicia, respeto a los derechos humanos. Y eso es responsabilidad directa incluso de los fiscales que acusan. Y digo porque aquí no es nada más la acusación, aquí el fiscal tiene la obligación, ciertamente, de acusar, de sustentar la acusación, de argumentar, de investigar, todo eso es correcto, pero en protección del interés social, del interés colectivo. Pero usted no puede acusar a alguien que daña el interés colectivo cuando la persona, sabiendo que la persona es totalmente inocente o no tiene ningún tipo de sustento para hacerlo, porque se le estaría violando los derechos humanos. Y el violar los derechos humanos es de orden público, no solo constitucional, sino incluso de carácter universal. Y el violar los derechos humanos conlleva responsabilidades. Y violar los derechos humanos, repito, es no permitir el derecho a la defensa, realizar una investigación, digamos, inapropiada, o plantar evidencias, por ejemplo, si acaso ocurre. El no realizar una investigación acorde y acusar a alguien sin argumentos claros, simplemente por acusarlo, ¿no? Eso es violación a los derechos humanos. Y también desde el punto de vista del sistema judicial es violación a los derechos humanos ordenar una privación de libertad o incluso iniciar un juicio cuando las personas son inocentes, porque el solo iniciar el juicio, inclusive si el juicio es en libertad, que sí, si la persona está en libertad, que sería lo regular, pero peor aún si la persona se mantiene privada de libertad, pero incluso si la persona estuviera en libertad, iniciar un juicio simplemente por iniciarlo sin argumentos, sin solidez, eso viola los derechos humanos, por todo lo que, además, el daño que se le presenta a esa persona que tiene que gastar, si no es abogado, porque tiene defensor público, tiene que, o si tienes, por ejemplo, organizaciones como la nuestra que son gratuitas, no importa, pero igual tiene que gastar en transporte, tiene que estar pendiente de un juicio, tiene toda esa angustia de estar en un proceso y los perjuicios que eso ocasiona, estarse presentando si tiene medidas de coerción ante un tribunal todo el tiempo. Esas son cosas, repito, que violan los derechos humanos. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Informe RCR presenta titulares. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, informó este martes que se esperan fuertes lluvias en buena parte del territorio nacional.
Fiscal del chavismo Tarek William Saad fijó audiencia preliminar de Javier Tarazona, Omar de Dios García y Rafael Tarazona, miembros de Fundarredes, que son acusados por delitos de promoción del odio, terrorismo y traición a la patria. El Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, INEA, informó este martes que continúan trabajando en la búsqueda de los desaparecidos de la embarcación Thors que se dirigía a la Tortuga. Más allá de nuestras fronteras, gobierno británico afirmó este martes que se está estabilizando el combustible de las gasolineras del país a pesar de la escasez de producción. Así lo informó el ministro británico de Transporte. Japón levantará el estado de emergencia por COVID-19 vigente en Tokio y otras 18 prefecturas del país el próximo 1 de octubre. Y en los deportes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, no descarta a Messi contra el Manchester City en el partido de mañana de fase de grupos de la Liga de Campeones. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos nuestro programa del Foro Penal. Creo, pues, oí por ahí en la noticia, curiosamente no logré verla bien, quizás Catherine me puede confirmar, pero lo vi ahorita, que la audiencia, sabemos de que probablemente se realiza la audiencia preliminar de Fundarredes. Estamos a la espera, tenemos el equipo allá, yo incluso apenas salga de aquí tengo que ir para allá, pero no sé qué efectivamente señaló en cuanto a la audiencia preliminar que se está esperando que se realice el día de hoy. No me veo aquí, no sé si es que se cortó la... Catherine, ¿estás allí o están ahí? Ah, ok, que no veo el video, no veo la imagen, no sé si es que se cortó la imagen o se está viendo la imagen. Ah, bueno. Okay, bueno, no, era porque yo no me veo aquí en la imagen, no sé qué ocurre. Les decía, estaba revisando ahorita, vi en las noticias ahorita de RCR que esa audiencia preliminar, no sé qué fue lo que dijo, porque estamos a la espera de esa audiencia preliminar, que por cierto se ha diferido ya en 2 oportunidades y hasta ahora no han sido trasladados, y bueno, estamos precisamente a la espera para que nos permitan defenderlos a estos activistas de Fundarredes, ¿no? Pero vi algo concretamente sobre eso allí en las noticias. En esta situación de los detenidos y de las personas privadas de libertad, sobre todo con fines políticos, hay mucha tela que cortar, muchas cosas que han ocurrido y que siguen ocurriendo, que conllevan, y no se puede tapar el sol con un dedo, a violaciones graves a los derechos humanos. Yo siempre sigo pidiendo y sigo insistiendo, porque yo creo que la humanidad del individuo siempre prevalece sobre aquellos que no la tienen. Y entonces por eso los que la tienen deben, pues de alguna manera, plantearla para evitar además caer en ser cómplices o encubridores de situaciones que ocurren. Y en ese sentido sean los que dominen realmente por decir así, los planteamientos de justicia en el país. Y la humanidad implica pues ese respeto al ser humano y el no dejarse llevar simplemente por inclinaciones políticas para, por ejemplo, perseguir a alguien por razones políticas sin ninguna justificación. Hay casos, yo les hablaba, bueno, casos de Mirlendris Benítez, hay casos, por ejemplo, de la familia, vamos a hablar de los que llevan más de 3 años
por decir, está Luis de la Sota, un militar que está ahí en el DGCIM, porque se mantienen personas en el DGCIM y siguen llegando detenidos en el DGCIM. Es decir, cuando se señaló, hay un decreto que ordenaba por parte de la presidencia que se trasladaran a las personas del DGCIM a los cárceles comunes. Eso ocurrió en algunos casos, pero muchos no ocurrió. Y siguen encarcelando personas y deteniéndolas y llevándolas al DGCIM y al SEBIN. Casos de María Auxiliadora Delgado Taboski, que se encuentra en el DGCIM con su esposo Juan Carlos Marrufo, que no tienen ninguna responsabilidad de lo que se les acusa o de lo que se les imputa, porque tampoco se ha realizado audiencia preliminar en su caso. El caso de que se encuentra en el DGCIM, repito, el caso de Fundarredes también se encuentra en el DGCIM, en el SEBIN, en el helicoide, cuando supuestamente el decreto exigía que se trasladaran de ahí a una cárcel ordinaria, común. Caso de Luis Alejandro Mogollón, otro militar preso por más de 4 años. Jairon Villegas por más de 4 años preso. Juan Díaz por más de 4 años preso. Estos sargentos que no se les ha abierto tampoco audiencia y se tienen privados de libertad por una supuesta, digamos, rebelión en 2019, concretamente 22 de febrero, y se mantienen privados de libertad habiendo denunciado, por cierto, violaciones graves a sus derechos humanos desde el 23 de febrero del año 2019. Ya han pasado 2 años de su privación de libertad. Y así múltiples casos. Y repito, ya no se trata, cuando yo siempre les digo, bueno, pero cuando alguien me dice, no, pero es que, bueno, ¿cómo estableces tú que no son responsables? Porque quien los mantiene presos dice que son responsables, que son terroristas, que cometieron un delito, que está bien. Quizás es más difícil porque tienes que ver el expediente y yo explicarte con detenimiento por qué no son responsables. Pero el hecho es que ya así fácilmente el que estén más de 2 años privados de libertad sin justificación clara para prorrogarse 1 año más esa privación de libertad preventiva sin juicio, y el hecho de que estén 3 años, es decir, con 1 año de prórroga, estableciendo el código que deben liberarse de manera inmediata y se mantienen privados de libertad, ya eso es suficiente para argumentar una violación grave de los derechos humanos. Porque las personas se mantienen con fines políticos privadas de libertad, siendo que la propia ley hoy modificada establece la obligación de liberarlos de manera inmediata. La libertad, repito, es la regla. La privación de libertad es la absoluta excepción que, con fundamento por situaciones graves y presunciones graves de haber cometido un delito y fundamentos sólidos de que la persona se va a escapar, es decir, el peligro que se denomina peligro de fuga, o que va a obstruir la justicia porque cuando esté en libertad va a interrumpir pues lo que serían las evidencias o a dañar pues la posibilidad de que se pruebe un delito en su contra. Pero son argumentos muy sólidos que solo permiten a la persona privarla de libertad por esa situación digamos, de carácter preventivo. Pero el hecho es, repito, no se puede mantener una persona privada de libertad, incluso en la mayor de las excepciones y la mayor de las situaciones, por más de 3 años de carácter preventivo. Quiero decir, preventivamente. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se exige es que, bueno, señor, si usted quiere mantener a una persona privada de libertad, permítale que se defienda y argumente claramente en un juicio que él es responsable. Entonces, cuando te dicen, no, que esas personas son responsables de un delito, que responsables de ningún delito, porque lo dijeron públicamente en un canal de televisión un agente del Estado. No, el delito, que además eso es ilegal, porque viola el derecho a la reputación y estigmatiza a una persona, pero además de eso, el hecho es que debe establecerse la responsabilidad es en un tribunal, y para establecerse la responsabilidad se debe permitir que la persona se defienda, no es de una forma monopólica. Tú eres responsable, te mantengo privado preventivamente, no te permito que te defiendas, no hay juicio y te suelto o te libero cuando a mí me provoca o me da la gana o cuando yo lo decido políticamente. Y así es que ha ocurrido, porque se priva de libertad a una persona por instrucciones políticas o así pareciera, y en cualquier caso se mantiene privada de libertad
y se libera luego también por una decisión política o una negociación o qué sé yo, y al final el hecho no es que se le está dando una concesión a la persona cuando se libera. Por ejemplo, cuando se habla de las negociaciones, que se dice, bueno, es que vamos a darle una concesión y liberar a unos presos políticos, pero ¿qué concesión va a haber cuando la persona, primero, no debería estar presa porque es inocente, y segundo, la propia ley establece que no puede estar más de 3 años privada de libertad, de manera totalmente excepcional, ese año de más, luego de los 2 años, pero todo evento, una persona no puede estar ni siquiera más de 2 años privada de libertad preventivamente, porque tiene un derecho a juicio. Bueno, entonces esas personas en ser, repito, liberadas. Yo recuerdo y siempre me refiero a este caso, porque además creo que ella no sé si estará escuchando el programa, pero ella está pendiente. Antonia Turbay. Antonia Turbay, una señora de 66 años de edad, que estuvo privada de libertad, espero recuerden, por el caso de la fuga de Iván Simonovic. Ella simplemente era de la asociación de vecinos de la zona, no tenía nada que ver, me consta. No tienen ninguna relación con esa fuga, pero la privan de libertad por tener, digamos, allí un chivo expiatorio, por decirlo. Pero el hecho es que, como no había ningún sustento, el propio tribunal decide, pues, dejarla en libertad y dicta una orden de excarcelación. Y a pesar de que la orden de excarcelación existía, el SEBIN, allí en el helicoide, mantuvo a Antonia Turbay detenida, y eso sí, secuestrada claramente, privada de libertad ilegítimamente, con una orden de excarcelación que no cumplían. Y entonces después, esto son cosas que hay que recordar, la hacen parte y le incorporan en una lista de aquellas personas que fueron indultadas el año pasado, y entonces salen en libertad por un supuesto indulto. Y digo, ¿qué es el indulto? El indulto es un perdón porque usted cometió un delito, una concesión a una persona porque cometió el delito, porque se juzgó, porque se responsabilizó de algo, y entonces en ese sentido se le da el indulto. Y bueno, hay cantidades de argumentos, puedan abogados decir que no, que el indulto también procede con las personas procesadas, pero bueno, en términos estrictamente conceptuales y técnicos, el indulto es para las personas que han sido condenadas y deben ser perdonadas. Lo otro puede ser un sobreseimiento, puede ser una medida distinta, o una sustitución de medida privativa de libertad por una medida distinta, por decirlo, de libertad plena, por decir, también. Pero el hecho es que ella no solo es que no había sido juzgada y se le dio un supuesto indulto para liberarla, sino que tiene una orden de excarcelación. Entonces, los mismos, incluso agentes, debo decir, políticos de un sector o de otro, bueno, es que logramos el indulto y entonces por la negociación y porque yo participé aquí, ahí había unos actores políticos que así lo decían y entonces se hacen ver como que lograron esa libertad. Y yo digo, señor, usted tiene que decir primero, bueno, bienvenida a la libertad, está bien, pero esa persona no puede ser parte, o sea, no es que era parte de un indulto, es que la libertad la ha tenido otorgada y se justificó, se usó esa supuesta medida de indulto para incorporarla y sumar mayores personas que de alguna forma sirvan para esa negociación o de ficha de negociación política. Y eso no puede ocurrir. Por ejemplo, ahora, fíjense, les estoy diciendo, hay 67 personas que deben ser liberadas de manera automática, obligatoria, 66, si contamos que Daniel Parra ya fue liberado, al menos 66, porque tienen claramente más de 3 años privados de libertad. Repito, 2 años que es el máximo, más 1 año de prórroga, que es el tope máximo. Entonces tienen 3 años, en el caso que haya habido prórroga. Pero ya de por sí deben ser liberados de manera automática. Entonces ahora van a decir, no, es que es un indulto, o es que es una negociación que produce la liberación. Bueno, aplaudiremos cualquier fórmula política que utilicen, pero las fórmulas políticas lo que hacen es, lo que son eso, fórmulas políticas que al final pues tergiversan toda la justicia o distorsionan la justicia y utilizan la justicia con fines políticos. Porque hoy día tú no necesitas, por más que me diga, es que negociaron y entonces lograron, supongamos que eso fuera así, la liberación de 66 personas que
requerían su libertad en virtud de la reforma del código. Y yo digo, no, pero es que si la libertad tiene que hacerla automáticamente sin necesidad que nadie hable por nadie. Los abogados lo han requerido, las organizaciones de derechos humanos también, pero a todo evento, siendo que el juez y el fiscal son responsables también por el respeto de los derechos humanos y deben garantizarlos, son los mismos que deben pedir inmediatamente la libertad de esas personas para que a todo evento, siendo además que son inocentes, continúe el proceso en libertad. Entonces, esa es la base esencial de los derechos humanos. Esta es la base esencial. Y el derecho en términos amplios, no solo los derechos humanos, el derecho, las normas, el sistema de justicia, las estructuras para proteger la justicia, van encaminadas siempre hacia la garantía y el respeto de los derechos humanos. Eso lo establece nuestra Constitución y lo establece en los tratados internacionales. Y cuando el derecho, cuando la justicia, cuando las estructuras operativas de justicia no estén encaminadas hacia el respeto de los derechos humanos, incurren en sí mismas los que las desvían en lo que se denomina desviación de poder, que en definitiva es una desviación de la finalidad de la justicia, que es el respeto a los derechos humanos y el logro de la paz social, y entonces acarrea esa desviación a quienes sean responsables de las mismas, los hace pues responsables de violaciones a los derechos humanos, y cuando lo mismo es sistemático, los hace responsables de crímenes de lesa humanidad, como concretamente de una manera que no es nueva, lo estableció la misión de determinación de hechos de la ONU en su último informe. Por otra parte, y en la máquina de represión me quedé en una parte allí, quería recordar que se sigue produciendo el efecto puerta giratoria. Hoy día hay 260 presos políticos, pero hay que recordar que el número que debe siempre mantenerse para explicar la situación de persecución no son los 260 actuales que deben ser liberados, son los 15.743 que les dije, personas que han sido encarceladas en algún momento y que paralelo a ello ciertamente también ha habido excarcelaciones, porque si vemos en nuestro cuadro que sacamos, el de esta semana lo vamos a sacar, espero entre hoy o mañana, señalamos que hay, así como hay 15.744 excarcelaciones, también hay concretamente 15.490 personas que han sido excarceladas, es decir, que han salido de la cárcel. ¿En cuánto tiempo? Pueden durar días, años, meses encarceladas, las excarcelan, pero encarcelan otras nuevas. El caso de Fundarredes, los 3 de Fundarredes que están privados de libertad al día de hoy fue hace 3 meses. Pero ya el año pasado liberaron a Antonia Turbay y antes liberaron a Freddy Guevara, o un poco después de que encarcelaron a los de Fundarredes. Previo a ello encarcelaron hace ya más de un año a Roland Carreño, que se mantiene privado de libertad. Entonces liberan a unos pero encarcelan a otros y así va. Entonces cuando uno habla de 260 presos políticos, el número pareciera un número no tan alto, aunque lo es. Pero en el momento, es el número en un momento dado, y por eso es tan importante, eso lo hacemos, actualizar este número todas las semanas y entenderlo en los cuadros que así lo explicamos, y por eso la verificación que hace la OEA y la Organización de Naciones Unidas de estas listas políticos que nosotros remitimos, porque no es una lista que hoy sale de la nada, es una lista que viene teniendo una cronología y una secuencia y un sustento para entender que si usted va a la lista que la tiene la OEA y la Organización de Naciones Unidas un año, usted va a ver que los 260, 300 del año pasado no son los mismos que los 260 de este año, y el número es más o menos el mismo, pero no es que se mantienen tales, no, todo lo contrario, el número es mucho mayor de los encarcelados, es mucho mayor de los que se mantienen al día de hoy y los que se establecen en esta cifra. Bueno, nos tenemos que despedir, no pudimos hablar
con Fernando Cermeño. Bueno, Fernando, te estuvimos llamando para hablar del caso de Daniel Parra, pero bueno, no pudimos contactarlo. Pues hemos querido hablar de ese caso, que los invito a verlos todos en las redes, la bienvenida que le hace incluso allí el obispo de Mérida, que le hace la bienvenida allí en la iglesia, y los merideños lo aplauden, bueno, porque era un muchacho que tenía más de 3 años privado de libertad injustamente, y que bueno, era un preso político emblemático allá. Esperemos que esa libertad ocurra, ese abrazo de libertad en todos los demás, y esa bienvenida también, ojalá, la podamos oír y escuchar de todos aquellos que creemos en la justicia, en la libertad y en el respeto a los derechos humanos. Culminamos con nuestro lema, que siempre pido que repitan después de mí, que dice así: no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias, hasta la semana que viene. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.